consecuencias tuvo la batalla del 19 de febrero? Es un tema un poco difícil porque hay que interpretar muchas cosas. No tenemos el tiempo necesario para poder entrar en materia. ¿Y qué hacemos? Todos llegaron a un consenso. Vamos a diferir un nuevo asalto sobre Cuautla. Cuando tengamos el reforzamiento necesario para poder atacar, lo haremos. Ese fue un acuerdo entre su comando y el propio Calleja. Yo no estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que esa misma tarde-noche, Calleja estaba seguro que ya Cuautla no tenía que ser asaltado. ¿Por qué? Porque estaban enterrando a sus muertos, que no era uno ni era dos. Se calcula que por lo menos 500 hombres de las armas de Calleja quedaron tirados sobre Cuautla, mismos que recogieron en su mayoría y se los llevaron. Y además, lo más importante para Morelos, que habían acabado, como ya lo señaló la mesa, con personajes que eran los jefes de las columnas que atacaban a Cuautla: el conde de Casarrul, Juan Nepomuceno Oviedo, coronel de los Patriotas de San Luis, el conde de Alcaraz, Segarra y muchos otros oficiales que tenemos la lista precisamente que nos dio el propio Calleja después de la batalla. Para Calleja quedaba bien claro: asaltar Cuautla nuevamente es exponer al ejército virreinal. Y exponer al ejército virreinal, que es el que sostenía a este aparato político, era de muerte. Una derrota más y se acababa la Nueva España. Así era de difícil la situación en ese momento. Calleja, cuando vio cómo los defensores de Cuautla se echaron encima sobre su ejército, que no eran soldados como lo era el ejército del centro de Calleja. La gente de Morelos era un pueblo levantado en armas, campesinos, hombres del campo, y los líderes, por supuesto, los Bravos, los Galeana. Ellos sí tenían un poco de escuela. Pero ponerse nuevamente contra ese ejército que defendía a Cuautla era exponer al propio sistema colonial. Calleja llegó a la convicción de que no podía asaltarlo y no debería de asaltarlo. Sí necesitaba refaccionarse inmediatamente con todo lo demás que pudiera llegar a Cuautla: hombres, cañones, fusiles, todo lo que pudieran mandar. Pero Cuautla debería ser sepultado aquí mismo, en sus ruinas. Morelos, sin embargo, después de esta batalla, el triunfo enardeció, por supuesto, a su gente. Era algo increíble lo que había pasado en Cuautla. O sea, haberse puesto al tú por tú contra un ejército español ya era mucho, y salir victorioso era más todavía. Morelos pensó que sobre Cuautla caería un nuevo asalto, y más cuando vio que llegaban de la línea de Chalco, Ciudad de México, Chalco, Cuautla. Precisamente se refaccionaba el ejército de Calleja, y temblaron seguramente el 1 de marzo cuando vieron llegar 2,000 hombres más que venían precisamente de la ciudad de Puebla, que habían fracasado en su intento de tomar Izúcar. Ciriaco de Llano venía precisamente a unirse a los 4,149 hombres que traía Calleja cuando atacó. Ahora venían otros 2,000. Pero ojo, traía 2 batallones nuevos que acababan de llegar de España el 15 de enero de ese 1812. Los batallones de Asturias y de Lovera, 2 de los batallones más significativos de España. Llegaban sanguinarios y crueles igual que Calleja. Entonces Morelos pensó que iba a caer en mayor proporción un nuevo asalto sobre Cuautla. 2 días después del 1 de marzo, cuando llega Ciriaco de Llano, se empiezan a dar cuenta de que ya no va a haber ningún asalto nuevo sobre Cuautla. Cuautla va a ser sitiada
como yo pienso que lo determinó Calleja desde el mismo 19 en la noche. No voy a poner en juego a todo el sistema colonial. Una derrota más y se acababa la Nueva España. Júrenlo ustedes. Morelos incluso pensaba hasta cómo iba a seguir a los fugitivos, como lo pensó el 2 de mayo. Entonces, esa es una de las consecuencias inmediatas de esta situación que se vivió en Cuautla el 19 de febrero. Pero viene otra que va aunada también a esto. Este triunfo es una consecución del sueño de Hidalgo. El 16 de septiembre de 1810 no solamente era un grito de independencia, era el nacimiento de un Estado insurgente, de un Estado americano beligerante en contra de España. No en contra del ejército, del virreinato, no, enderezado contra España. Yo ahora reclamo un Estado independiente para la gente autóctona. Hidalgo le llamó la América Septentrional. Aquí en Cuautla, Morelos se empieza a llamar la América Mexicana, que se reafirma en el Congreso de Chilpancingo. Entonces, estamos enfrente, como bien lo marcó Oscar, ese Estado beligerante, ese Estado americano, había muerto el 17 de enero de 1811 en Puente de Calderón, cuando es destrozado el ejército de Hidalgo. Ahí se acababa el sueño de esa nación. Y aquí en Cuautla renace, pero como lo dice el maestro Lemois, Cuautla es el punto de arranque de Morelos como líder militar y como estadista, porque él entiende perfectamente ese planteamiento. ¿Por qué? Porque él había nacido igual, y lo dice en 1815 cuando está ante la Inquisición, que lo acusan como un clérigo español, y dice: no, yo no soy ningún clérigo español, yo nací el 20 de octubre de 1810 como ciudadano americano, la nueva patria por la que luchaba. Y no soy clérigo, porque en la primera batalla que tuvo, sus manos se mancharon de sangre, y en ese momento cualquier sacerdote pasa a un estado irregular, ya no es clérigo. Eso le reclama la Inquisición y a la Iglesia. A mí no me pueden juzgar las leyes que se le ponen a los españoles, porque yo no soy español, soy americano. Y además, soy miembro del gobierno, segundo vocal del gobierno americano y jefe de los ejércitos americanos. Esto nos dice claramente que Morelos tenía perfectamente la conciencia de que su movimiento se enderezaba hacia el establecimiento de un Estado americano, como se va a ver con la Declaración de los Sentimientos de la Nación y la Carta Constitucional de Apaxingán. Entonces, este triunfo del 19 no es nada más es un triunfo militar, no, es el renacer de ese planteamiento de su maestro ideológico de Morelos, que fue Miguel Hidalgo, del Estado americano. Eso es para mí lo más importante de consecuencias de la batalla del 19 de febrero. El sitio de Cuautla ya será otra historia, y esa la vamos a platicar en los meses subsecuentes cuando nos acompañen todos ustedes para ver cómo se fue llevando a cabo ese sitio que se va a convertir en la epopeya de la independencia. Unos autores dicen de los 11 años que luchó nuestra guerra libertaria. No, yo creo que es más, y cubre casi todo el siglo XIX. Yo he analizado batalla por batalla de las que se dieron en la lucha por la soberanía nacional. No se puede comparar esta estrujante historia del sitio de Cuautla como ya un pasaje de una leyenda que nos platicó Carlitos, que se da durante el sitio. Entonces, están todos invitados que para la próxima ocasión nos veamos aquí y vamos a seguir dialogando sobre el sitio de Cuautla. Muy amable por su asistencia.